Se llamaba Wendy y ese fue el peor día de mi vida. Y también el mejor. Déjame te pongo en contexto para que entiendas a qué me refiero y por qué esto tiene que ver contigo. Hace un par de años, antes de que yo fuera esta versión de mí mismo, yo andaba loco atrás de una chica que había conocido desde que era niño. Ya había sido novio de ella en la primaria. Y yo me había quedado fascinado y enganchado con ella. Después, cuando entramos a la secundaria, ella fue a otra secundaria y yo fui a una secundaria distinta a la de ella, por lo que perdimos contacto. Yo ya me había dado la idea de que jamás la volvería a ver y entonces estaba rehaciendo mi vida. En el amor, cuando era muy niño, no me iba tan mal a la hora de generar atracción. Pero el problema es que el tiempo jugaba en mi contra. Y entre más tiempo pasaban conmigo, las chicas sentían menos atracción por mí. Pero esta chica en concreto, después de un año de secundaria, me encontré con la sorpresa que me habían buscado. Me había encontrado gracias a un amigo mío en ese tiempo que se llamaba Diego, que le pasó mi número y entonces estableció el contacto conmigo. Yo me quedé emocionadísimo porque desde siempre me había fascinado esta chica. Era una chica que para mí era increíble. Y después de 2 años de andar chateando y enviándonos mensajitos, solo para que veas el tipo de hombre que era antes, que no llevaba la iniciativa. Pero bueno, 2 años chateando con ella. Creo que fueron casi 3 años. En una de esas veces, al principio del chat, ese mismo año donde me contactó, la invité a ir al cine, pero no porque surgiera de mí la idea, sino porque mi mamá me dio la idea y ella me hizo ejecutar la idea. Porque a mi mamá siempre le había caído muy bien Wendy. Y por cierto, si estás viendo esto, un saludo. Después de esa primera cita, entre comillas, que era más como un encuentro casual donde ni siquiera me atrevía a nada, me acuerdo que fue desastroso eso. Al menos desde un punto de vista, ahora lo veo y fue muy desastroso. Pude haber actuado 1000 veces mejor de cómo actué. Pero después de ese primer encuentro, después de un año más o menos, que no habíamos tenido contacto, pasaron los años de la pandemia y entonces nos quedamos aislados en nuestra casa. Mi mamá en ese tiempo era muy sobreprotectora, por lo que yo casi no salía de casa. Y entonces me la pasaba todo el día jugando videojuegos y chateando con esta chica. Hasta tal punto llegó mi vida, que mi vida giraba tanto en torno a ella, que empezó a volverse una obsesión, de esas obsesiones destructivas. Y mi vida giró tanto en torno a ella, que ya me imaginaba un futuro con esa persona. Pero yo ni siquiera me había atrevido a nada con ella aún. Ella tal vez intuía que yo quería algo con ella, y ella quería algo conmigo, por una razón me buscó. Pero yo no me atrevía a dar el paso, y como sabes, las mujeres no se van a atrever a dar el paso, tú tienes que dar el paso. Pero bien, pasaron los 3 años o 2 años que te cuento, y en ese periodo de tiempo seguimos en contacto. Durante ese lapso de 2 o 3 años, mis padres ya tenían la idea de venirse a vivir a otra parte del país, porque en ese tiempo estábamos viviendo en el Estado de México y nos pensábamos mudar al estado de donde mi papá es. Y entonces, durante ese trayecto donde me mudé del estado donde Wendy estaba al estado donde mi papá nació, pues había una distancia muy enorme entre nosotros. Y entonces seguimos en contacto como si nada. De hecho, el último día, que fue justo el día que me fui del estado de donde vivía ella, fui a su casa, estuvimos ahí charlando un poco, que por cierto, viendo en retrospectiva, yo no sé cómo le pude atraer en ese tiempo. Era horrible en esto de la seducción, pero este es otro tema. Esta es otra historia para otro momento. El caso es que al final, incluso cuando ya me estaba despidiendo de ella, ni siquiera me atreví a darle un abrazo cuando me estaba despidiendo de ella, porque yo tenía muchísimo miedo, o sea, me gustaba tanto y tenía muchísimo miedo de cagarla, como que trataba la interacción como una copa de cristal. Ni siquiera me atreví a darle un abrazo. Se cerró la puerta. Yo ya me iba para mi casa, justo en eso llegaron mis papás por mí. Me preguntaron eso, si acaso al menos lo había abrazado o le había declarado mis sentimientos o había intentado algo. Y yo, muy tímido, les dije, no, ¿cómo creen? Y entonces mi mamá me dijo que me regresara porque tardaron muy poco. No sé, tal vez 1 minuto menos de que se había cerrado la puerta con ella, de que me acababa de despedir.
y me dijo que me regresara y la abrazara. O sea, ya no la iba a volver a ver. Y entonces toqué la puerta, salió creo que su hermana, y le dije que si le podía hablar a Wendy, no sé qué. Y entonces le di el abrazo. Fue como que muy wow. O sea, para mí, en ese momento fue como muy wow. Fue la primera chica a la que acababa de abrazar, porque yo no era muy tocón antes. Actualmente ya es algo normal de mi comunicación no verbal el abrazar a las personas, incluso aunque no me atraigan. Pero en ese tiempo era como muy wow. Después, ella me había dado una bolsa con algunos regalos, una carta en la que expresaba un par de cosas, y yo le había regalado igual una carta y un par de chocolates que se llamaban Ferrero Rocher, que esos chocolates me encantan. Pero ya, la despedida, nos fuimos y ella me invitó a su cumpleaños de 15 años, que iba a ser en abril, si no estoy mal, del 2021 o 22. No, 22, creo que es del 2022. Y entonces yo había aceptado. Pero entonces surgió algo muy curioso. Y es que mi mamá, yo supongo que por miedo en ese tiempo de que me pasara algo, o incluso viéndolo bien, yo ni siquiera me había atrevido con esta chica a nada. Me estaba ilusionando muchísimo, y entonces lo que ella no quería es gastar dinero, aumentar esa ilusión que yo sentía, aumentar la inversión de mi parte por esa chica y que me destruyera el corazón sin que yo siquiera supiera si yo le atraía. Porque antes tenía ese chip de la traes, no la traes. Pero el caso es que me puso la condición de que sí, me ayudaría a ir, o haría todo lo posible para que yo fuera a esos 15 años. En ese tiempo yo no entendía nada del dinero, no sabía que yo podía generar el dinero, no, dependía mucho de mis padres. Y entonces dije, bueno, está bien, voy a atreverme a dar el paso. Y me acuerdo, en febrero de ese mismo año, del 2022, se me ocurrió decirle que me gustaba. Le envié un mensaje muy largo, ya no me acuerdo bien qué decía, pero al final le decía eso de que me gustaba. Y al tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero ya andaba pegado a la pantalla, esperando ese mensaje. Para que veas que antes no tenía nada que ver con esta versión de mí mismo. Y que no tenía ni puta vida. Y entonces, mientras la ansiedad me estaba consumiendo por ver que había respondido, si le gustaba o no le gustaba, llegó el mensaje. Vi el mensaje, que tenía un nuevo mensaje de ella. Respiré profundamente, calmé los nervios, abrí WhatsApp, revisé qué decían los mensajes. No me acuerdo ya bien qué decían los mensajes, pero me decía que yo también le gustaba a ella. Y yo me sentí como, wow, o sea, lo hubiera hecho esto hace mucho tiempo. El siguiente paso lógico en mi mente de niño era que fuéramos pareja, porque es lo que te enseñan. Así que como era un poco ingenuo y no tenía nada de experiencia con las mujeres, le propuse que si éramos pareja. Y me dijo, déjame pensarlo. Para aquellas personas que tienen un pasado en los negocios, saben que cuando una persona te dice, déjame pensarlo, en realidad es no. Pero no quiere herir tus sentimientos, o simplemente hay alguna objeción detrás que tienes que resolver. En este caso, yo creo que la objeción era la distancia y el mismo hecho de que tardé 3 años en demostrar mi interés y que no lo había hecho ni siquiera cara a cara, sino lejos, y que ni siquiera había confirmado si iba a ir o no a la fiesta de 15 años. O sea, en su mente tiene sentido que no quisiera ser mi pareja porque 1, no estaba actuando como un ganador ganable. 2, había una distancia enorme entre nosotros. Y 3, nunca había pasado nada físico más que ese abrazo. Y como sabes, la atracción sexual depende mucho de la parte física, no solo de la parte lógica y la parte emocional. Ahora bien, me vine abajo emocionalmente ese día porque empecé a presionar desde ese día a Wendy para que me dijera que sí. Y eso lo único que hizo fue marchitando esa pequeña pizca de atracción que sentía. Fue demostrando toda esa necesidad que yo había empezado a generar a lo largo de los años por hacer que mi vida girara en torno a ella. Y entonces se volvió el peor de mi vida, porque en un periodo corto de tiempo perdí el contacto con ella. Y toda esa inversión emocional que había llevado hasta ese día en esa chica se fue a la mierda. En un segundo todo se fue al carajo. Todo lo que había estado invirtiendo en ella, en lugar de invertirlo en mí,
Desapareció en un instante y no volvió jamás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo? Esta es mi historia de origen, porque gracias a ese dolor y adversidad que me generó el rechazo amoroso o el mismo comportamiento dependiente mío hacia esa chica, me hizo conocer a uno de mis mentores, que es Mario Luna. Y gracias a él aprendí la filosofía no solo para volverme un imán, sino también para cambiar mi vida y cambiar la vida de los demás. Gracias a que me pasó eso, ahora te estoy hablando a ti. Si esa chica me hubiera dicho que sí, no sé dónde estaría hoy. Si yo no hubiera invertido tanto en ella para que se evaporara, seguramente tal vez aún seguiría atrapado jugando videojuegos o siguiendo el camino por seguir. Pero no, lo que quiero que sepas es que la adversidad es tu amiga. No sé por lo que estés pasando ahora y no sé qué va a venir en el futuro, pero esa adversidad que te ocurra, incluso los peores días, vas a agradecerlos en el futuro si los usas y los canalizas para llegar más lejos. Porque en realidad no es lo que te pasa lo que te vuelve un ganador o un perdedor. Es cómo reaccionas ante lo que te pasa lo que marca la diferencia. Yo bien pude haber adquirido el rol de víctima y de decir por qué me pasó esto a mí y haberme limitado a odiar a esa persona. Pero lo que hice mejor fue usar todo ese dolor y canalizarlo como fuego para crecer y aportar más a los demás. Sí, al principio me motivaba la ira de cómo me pudo rechazar, de por qué me pasó esto a mí. Le voy a hacer que se arrepienta de esta decisión. Y después de un tiempo, cuando había usado esa emoción, dejé ir esas emociones. Ahora ya no me afecta y no me arrepiento de nada. Pero esas emociones y esa situación me permitieron sacar lo mejor de mí mismo. Porque ese dolor es esa llamada a despertar que tu cerebro te está dando para que cambies tus actos y empieces a mejorar tu vida. Eso fue cuando yo tenía 15 años. Y si pudiera volver atrás y darle un consejo a esa versión de mí mismo que estaba invirtiendo su vida y desperdiciándola atrás de una persona en lugar de en sí mismo, le daría el siguiente consejo. Empieza a seguir la filosofía del Net Kaizen. Empieza a crecer en la salud, en las relaciones y en tu éxito. En lugar de estar atrás de esa chica, en lugar de estar perdiendo el tiempo en esos videojuegos y en esas cosas que no te aportan nada, y en lugar de estar desperdiciando tu vida, que es la única que tienes y la única que vas a tener en tu vida, hazle un favor a tu potencial y deja de desperdiciarlo. Porque sea lo que sea en lo que tú creas, en Dios, el universo, la vida, lo que sea, eso que nos puso aquí para que seamos todo lo que podemos llegar a ser. No nos puso aquí para que seamos una sombra de eso. No nos puso aquí para que no logremos todo nuestro máximo potencial. Y tú, desperdiciando tu vida, te estás alejando de esa vida. Te estás alejando de todas esas aventuras increíbles y nuevas experiencias que no vas a poder vivir si no te atreves a dejar ir todo lo que te mantiene en la mediocridad. Te estás privando de la vida en sí misma, intercambiándola por una ilusión, intentando buscar un sentimiento. Pero si dejaras de evadirte de ese dolor que te ocasiona tu situación, te podrías dar cuenta de que esas emociones que buscas siempre se han encontrado en el trabajo y proceso que estás evitando tanto. Esas emociones que buscas en TikTok, las encuentras persiguiendo a tu mejor versión cada puto día. Las encuentras dando lo mejor de ti en la salud, en las relaciones, en tu éxito. Porque esto es lo que te dará la vida. No tanto obtener los resultados materiales. Sí, el dinero está bien, pero no buscamos solo piezas de papel. Buscamos esas emociones que asociamos al dinero. Sí, las chicas y las relaciones íntimas con esas chicas están genial. Te pasas un buen rato en la cama. Y tener un buen cuerpo y lucir genial y atlético y tener energía está súper bien. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todos estos resultados? No tanto el resultado en sí mismo, sino el tipo de persona en la que tú te tuviste que convertir para que esos resultados ocurrieran. Para que te volvieras el tipo de persona que puede crear las condiciones para que eso esté en su vida. Porque eso requiere evolución. Eso requiere que salgas de tu zona de confort. Eso requiere que actúes como un puto ganador cada día. Que no pongas excusas, que no te victimices y que seas un aprendiz que no escucha a su ego. Sí, el resultado está muy bien, pero el proceso que tienes que pasar para lograrlo es lo que de verdad
es excitante, es lo que te emociona, es lo que al final te da vida y propósito. Sí, vas a obtener muchísimas cosas. Y sí, vas a ver cómo tus fantasías más salvajes se vuelven realidad. Y sí, vas a crear algo mucho más intenso que eso a lo que estás acostumbrado, que llamas felicidad o que llamas placer. Porque no te confundas, no estás disfrutando la vida cuando estás en un videojuego, no estás disfrutando la vida cuando estás de fiesta, no estás disfrutando la vida cuando estás viendo esa pantalla con un hombre que está teniendo relaciones con una mujer que a ti te gustaría tener en tu cama. No estás disfrutando la vida así. Estás buscando una ilusión, una pizca de la sensación que podrías experimentar, pero la buscas en el lugar incorrecto. Tienes que dejar de buscar la ilusión que te da la gratificación instantánea y buscar de verdad la emoción real. Y esa emoción solo la obtienes recorriendo el proceso. No puedes volverte millonario si no recorres el proceso. No puedes tener un supercuerpo y una energía y una salud salvaje si no recorres el proceso. No puedes lograr tener relaciones increíbles si no evolucionas como persona. Porque tu vida al final solo va a evolucionar hasta donde tú y tan rápido como tú. Esas tres cosas se afectan mutuamente. Cuando mejoras en tu salud, mejoras en tu atractivo, mejoras también en tu éxito. Y esto hace que mejores en las otras áreas. Cuando te vuelves mejor financieramente, puedes costear una mejor salud. Y eso aumenta tu atractivo también, porque el dinero te da atractivo. Así que por favor, deja de desperdiciar tu vida. Deja de desperdiciar tu vida en la mejor época de la historia humana. Porque la mejor forma de asegurar que no vas a ser nadie en este mundo es quedarte en esa zona de confort. Es quedarte en todo aquello que conoces y evitar todo ese trabajo que tienes que poner para llegar a donde quieres, pero no estás aún. Hazte un favor, colega. Y, por favor, dedica ese tiempo que malgastas en mejorar tu vida. Enfócate solo un año en ser mejor que ayer. En que hoy seas mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces notarás cómo tu vida empieza a mejorar y mejorar y mejorar. Y entonces tu vida será más intensa y más interesante que cualquier videojuego, que cualquier pantallita o que cualquier video de TikTok. Porque mira, como dice uno de mis mentores, solo se vive dos veces, antes y después de descubrir el Netkaizen. Así que no desperdicies la segunda. Empieza a vivir esta filosofía y observa cómo tus fantasías más salvajes se vuelven realidad. Y cómo lo que antes creías que era imposible se vuelve posible. Y donde nunca hay una excusa, donde todo siempre es posible, siempre que encuentres la manera de hacer que ocurra. Créeme, notarás como cada día te despiertas con propósito y un hambre increíble por arrasar en el día. Notarás cómo pasar tiempo con cualquier chica se vuelve algo aburrido a comparación de tu vida, tus proyectos y tus metas. Que no quiere decir que no pases tiempo con ellas, sino que quiere decir que empiezas a valorar tu potencial y lo empiezas a exprimir. Así que, si estás listo para desperdiciar esa segunda vida, vamos a escalar tu vida al siguiente nivel.